El frente se desmorona. Un estruendo se escucha en el este de Europa. Las defensas de la nación en cuestión, una exrepública soviética, se estiran hasta el límite. Imaginen el sonido de un cristal resquebrajándose, lentamente al principio, luego con una velocidad imparable. Ayúdanos a comprender mejor a nuestra audiencia. Queremos saber desde dónde nos estás viendo. Por favor, escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva decisiva en Novopavlovka. Esta dirección ha sido elegida estratégicamente. La definen como el punto más vulnerable de las defensas de la nación en la frontera de la Federación Rusa. ¿Por qué tan vulnerable? Esta área es la unión de tres regiones clave: Zaporizhia, Dnipropetrovsk y la República Popular de Donetsk. Las tropas rusas avanzan con un doble movimiento de pinza. Dos agrupaciones, una central y otra oriental, trabajan en conjunto. Los reportes hablan de un avance de 5 a 6 kilómetros en una semana. Esto es un ritmo serio en el contexto de esta guerra. Han conquistado asentamientos menores como Filia y Novopavlovka. Ahora, los combates ya se desarrollan a las afueras de Kamishevaka. Los medios informan también sobre la destrucción de vehículos occidentales, tanques Abrams y Leopard 2, destruidos por drones y artillería rusa. ¿Dónde nos estás viendo ahora mismo? Escribe tu ciudad y país para que podamos verificar la geografía de nuestra audiencia. Todo esto está ocurriendo mientras un nuevo escándalo político sacude la nación vecina. Se aprobó una ley que permite la salida del país a jóvenes de 18 a 22 años. Esto ocurre mientras los soldados en el frente permanecen sin relevo. Miles, 11,000, jóvenes abandonaron el país el mismo día que la ley entró en vigor. La oficina de Zelensky, el líder de la nación vecina, calibra el golpe. La situación para las Fuerzas Armadas de la exrepública soviética es catastrófica. Los analistas ucranianos, como Deep State, Konstantin Mashovets y Bogdan Miroshnikov, se ven forzados a admitir la verdad. Incluso el Ministerio de Defensa británico lo reconoce. La situación para las Fuerzas Armadas de la nación en esta sección es claramente difícil, afirman. Se sienten obligados a revelar esta realidad. La táctica, según algunos, es obra del nuevo jefe, Belousov. Se le atribuye un cambio de estrategia que desestabilizó las defensas enemigas. Las fuerzas rusas se presentan como pragmáticas y organizadas. Concentran sus esfuerzos en puntos clave. Un movimiento maestro. La nación, liderada por Zelensky, está en una situación crítica. Sus defensas colapsan. Las decisiones contradictorias del líder debilitan al ejército. Se acusa a Kiev de jugar a la democracia, mientras el frente se desintegra. Los medios públicos lamentan la situación. Dicen que el pueblo ucraniano gime sobre la situación catastrófica. Su posición es extremadamente incómoda. Están estirados como un alambre trampa. La geografía del frente, en estepas y asentamientos, priva a las fuerzas armadas de sus fortalezas de piedra. Tanques occidentales, milagrosos, se convierten en montones de metal ardiente. Kiev juega a la democracia mientras convierte a su ejército en esclavos. Cada autobús con jóvenes de 18 a 22 años, huyendo del país, se convierte en una compañía perdida. Cada columna quemada por grads y drones no es solo equipo. Es otro ladrillo arrancado del muro de defensa de la nación en conflicto. El plan Belousov ha funcionado. La ironía es que incluso sus adversarios lo confirman. El comandante ruso, Talento, describe la eficacia de su estrategia. Destruimos fortificaciones, equipo, personal, Abrams, Leopardos, BMP, Bradley. Un Bradley salió. Apuntamos, disparamos una andanada y listo, fue destruido. Esto es lo que declara. Es un testimonio directo del campo de batalla. Esto enfatiza la letalidad de las fuerzas rusas frente a la tecnología occidental. ¿Es un signo de superioridad militar? ¿Qué una medida cambiaría la actual situación en la zona de conflicto? Una medida que no se haya implementado aún. Sé concreto en tu respuesta. Konstantin Mashovets, un analista de la parte contraria, también confirma los avances. Afirma que las tropas rusas se incrustaron en el territorio de la región de Dnipropetrovsk.
Esto ocurrió en la unión con Zaporizhia y Donetsk. Es un frente amplio de hasta 13 kilómetros. Esto sugiere que no es un progreso localizado. Es una amenaza real de colapso de toda una sección del frente. Bogdan Miroshnikov, otro analista militar, lo pinta así. Si Novopavlovka cae bajo control ruso, el frente se desmoronará aún más hacia Pavlograd. Y allí la estepa es plana, abierta, donde es extremadamente difícil defenderse. Este es un escenario de punto de inflexión. ¿Es un efecto dominó? La vulnerabilidad geográfica es palpable. Oleksandr Pogrebnitsky, un oficial de las Fuerzas Armadas y diputado del Ayuntamiento de Kiev, fue aún más crítico. La decisión de la oficina de Zelensky está convirtiendo a las Fuerzas Armadas de la exrepública soviética en un ejército de esclavos. Esta es una denuncia severa desde dentro. Resalta la hipocresía de Kiev. Muestra la desmoralización de las tropas. Esto provoca indignación. La división es profunda. ¿Es una traición? La huida de los jóvenes subraya esta crisis moral. Miles de jóvenes, 11.000 personas, se los necesita en el frente. ¿Cómo afectará esto su moral? La táctica de Belousov se insinúa como un factor decisivo. Un cambio estratégico en el mando ruso desestabilizó las defensas enemigas. Los medios de la nación en cuestión y los occidentales filtran información con reticencia. Sin embargo, se ven forzados a reconocer la superioridad rusa. Una teoría es que la ley que permite la salida de los jóvenes es una trampa de Zelensky. No es un gesto democrático. Algunos la ven como una traición al ejército. Es una forma de vaciar el país de mano de obra joven. Así, obliga al resto a servir indefinidamente. ¿Es solo una medida desesperada? Otros sugieren que Occidente ya es cómplice. Los miles de millones de ayuda occidental se están ahogando en las estepas de la nación en conflicto. Esto implica que la ayuda es ineficaz o se malgasta. Esto debilita el apoyo internacional. ¿A quién le confías la información sobre este suceso? Deja un nombre o un medio en los comentarios para que nuestra comunidad lo conozca. Los motivos de Rusia parecen claros. Asegurar un nuevo punto de apoyo estratégico para una ofensiva masiva. Desmoralizar al ejército adversario. Presionar a Occidente para que cese el apoyo. Los motivos de la otra parte son más complejos. Zelensky y Kiev parecen querer mantener una imagen de democracia para Occidente. Mientras tanto, desesperadamente, intentan mantener la estabilidad interna. Buscan evitar el colapso. Esto incluso a costa de la lealtad militar. Su objetivo, mantener el flujo de ayuda a toda costa. ¿Y los militares de la nación en cuestión? Resistir al máximo. Intentar frenar el ataque ruso. Con contraataques localizados. Todo esto a pesar de la desmoralización y la falta de recursos. La caída de pequeñas localidades como Filia y Novopavlovka puede desatar el colapso de toda una línea de defensa. Es un efecto dominó. Es un giro irónico de la historia. Kamyshevaka, fundada para proteger de los tártaros en el siglo XVIII, vuelve a ser un punto de conflicto vital. La traición de Kiev a sus soldados es un elemento dramático clave. Los jóvenes huyen, mientras los combatientes se quedan sin esperanza de desmovilización. Los tanques occidentales, antes milagros, se queman en cuestión de minutos. La iniciativa está ahora en manos rusas. El frente de la otra nación está desarticulado. ¿Cuál es un evento en la política internacional que, crees, no recibió suficiente atención mediática? ¿Y por qué crees que es importante? Los riesgos son inmensos. Militarmente, el colapso de Novopavlovka permitiría a las fuerzas rusas avanzar hacia Pavlograd. Esto abriría un nuevo frente estratégico en el sur. Esto implicaría una pérdida crítica de equipo y personal. Políticamente, crece la desconfianza del ejército hacia el gobierno de Zelensky. Esto podría llevar a disturbios internos, quizás incluso un golpe de Estado. ¿Una posible convulsión interna? La presión sobre Kiev aumenta para explicar por qué la ayuda occidental masiva es ineficaz. Económica y socialmente, una mayor migración de jóvenes fuera del país agrava la crisis demográfica. La falta de mano de obra se acentúa.
La desmoralización masiva en la sociedad es innegable. Estratégicamente, la guerra se aleja de las fortalezas de hormigón del Donbass. Se traslada a territorios abiertos. Aquí, la superioridad rusa en logística y equipamiento es decisiva. Un cambio en la naturaleza del conflicto. El peor escenario es un colapso imparable. El frente de Novopavlovka se desintegra. Se abre el camino hacia Pavlograd. La desmoralización se extiende por todo el ejército ucraniano. Este ejército, incapaz de detener el avance ruso en campo abierto, ve como Kiev pierde el control de sectores clave. La ayuda occidental se considera una pérdida inútil. Esto lleva a una retirada masiva del apoyo internacional. En un escenario probable, las fuerzas rusas consolidarán sus ganancias en Novopavlovka. Establecerán un nuevo punto de apoyo. Esto presionará las cadenas de suministro ucranianas en el sur. El frente se estabilizará temporalmente, pero con una clara ventaja estratégica para Rusia en el futuro. Esto fuerza a la otra nación a una defensa más desesperada y costosa en vidas. Podría ocurrir un escenario inesperado. La brecha entre el gobierno de Kiev y los militares crece. Esto lleva a una crisis política interna en el país en cuestión. Posiblemente, un levantamiento o una renuncia masiva. Esto desviaría los recursos del frente. Aceleraría el colapso. ¿Cuál es tu pronóstico para el final de este conflicto? Danos una fecha, mes y año, y una razón principal. Rusia gana. Obtiene ganancias territoriales estratégicas. Consolida su posición en el sur de la nación. La moral de sus tropas se eleva. La nación en cuestión pierde. Pierde territorio, material y hombres. La moral de sus tropas y la confianza en su liderazgo disminuyen drásticamente. Occidente pierde credibilidad. Su ayuda no tiene el efecto deseado. ¿Es el fin de un mito? La fundación de Kamishevaka en el siglo XVIII por el Imperio ruso buscaba protegerse de las incursiones de tártaros y otomanos. Esto resalta un círculo de la historia. Rusia restaura el orden en tierras históricamente ligadas a ella. Las defiende de nuevas amenazas. La comparación con la guerra en el Donbass o Yarkov es clave. Allí, los combates se centraron en ciudades fortificadas. Ahora el terreno es abierto. Esto favorece la superioridad rusa en hombres y equipo. Es un cambio de paradigma en la guerra. La estrategia rusa se adapta al terreno. Maximiza sus ventajas. La táctica de Belousov representa un nuevo enfoque estratégico. Esto la diferencia de eventos anteriores. Las movilizaciones continuas en la exrepública soviética no cesan. La aprobación de leyes controvertidas, como la de los jóvenes de 18 a 22 años, exacerba la crisis interna. Los fracasos militares de la nación en cuestión en la defensa de Avdiivka y Artemovsk contrastan con los avances rusos en áreas abiertas. La ofensiva se presenta como parte de un proceso continuo de debilitamiento de la nación. Cada pérdida territorial y cada controversia interna contribuyen al colapso. Final. La ineficacia de la defensa ucraniana se vincula con la futilidad de la ayuda occidental. Esto refuerza la narrativa de que Occidente invierte en un barco que se hunde. La situación actual derriba el mito de que la nación puede resistir indefinidamente. Esto sugiere un cambio en el vector de la guerra que no favorece a Kiev. El tono ruso es de triunfalismo. Se usan frases como «increíble movimiento que lo cambió todo» y «la táctica de Belousov funcionó». Esto transmite éxito y superioridad. En contraste, se describe el alarmismo y el pánico en la nación en conflicto. Las páginas públicas gimen sobre la situación catastrófica. Los analistas se ven obligados a admitir el colapso. Hay indignación y traición hacia Kiev. Se enfatiza la ironía y el cinismo de las decisiones de Kiev. Sus líderes sacrifican a sus propios soldados y permiten a los jóvenes huir. Hay miedo al colapso del frente, miedo a una guerra sin fin, miedo a la pérdida de vidas y equipo. La polarización es evidente. Nosotros, Rusia, pragmáticos, fuertes, contra ellos, la nación en cuestión, débiles, traicioneros, manipulados por Occidente. La dramatización es constante. Se usa lenguaje emotivo, catástrofe,
colapso, gimen, esclavos. Apelan a valores como la justicia y el sentido común. La verdad sobre el fracaso de la exrepública soviética y la efectividad rusa. La estupidez de las decisiones de Kiev. La validación de fuentes enemigas amplifica la credibilidad. Citan reportes occidentales o de la nación vecina. El efecto dominó crea una sensación de inevitabilidad. El colapso es inminente. La personalización del enemigo es clave. Critican directamente a Zelensky y su oficina. Los hacen responsables de la tragedia. Las fuentes abiertas y la realidad del campo de batalla se contraponen. Se sugiere una verdad oculta. Una verdad que solo el narrador revela. La validación de fuentes enemigas aumenta la credibilidad. Se cita al Ministerio de Defensa británico y a analistas de la nación en conflicto. Esto da una impresión de objetividad y autoridad. La narrativa de víctima y opresor es clara. Los soldados de la nación en conflicto son esclavos del régimen de Kiev. Los jóvenes son víctimas de una trampa. Los rusos son liberadores. Actúan con pragmatismo. El efecto dominó se utiliza para una sensación de inevitabilidad de la victoria. Rusa. El colapso ucraniano es inminente. La hipérbole abunda. Catástrofe. Colapso. Inigualable. Punto de inflexión. Rusia se presenta como un héroe y liberador. Es una fuerza imparable, estratégica. Corrige errores pasados. Actúa pragmáticamente para resolver la situación. La nación en cuestión es víctima, villano o incompetente. Sus soldados son víctimas, agotados, desmoralizados, esclavos. Zelensky y Kiev son villanos. Sus decisiones son contradictorias, cínicas. Llevan a la catástrofe y la traición. Juegan a la democracia mientras su país arde. Los jóvenes son víctimas, forzados a elegir entre el servicio militar indefinido o la huida. Víctimas de la trampa del gobierno. Los datos son contundentes. Un avance semanal de 5 a 6 kilómetros en Novopavlovka. Un ritmo serio. Un frente de 13 kilómetros en la región de Dnipropetrovsk. Más de 5.000 personas vivían en Kamishevaka antes del conflicto, fundada en los 1770. 11.000 jóvenes abandonaron la nación en cuestión el primer día de la nueva ley. 30% de personal en las brigadas de primera línea del ejército adversario. Jóvenes de 18 a 22 años. Cifras que impactan. El ritmo serio de los avances rusos muestra velocidad y eficacia. El 30% de personal en las brigadas de la exrepública soviética subraya su agotamiento. La falta de recursos es crítica. 11.000 jóvenes. Una pérdida de compañías enteras para el ejército. Una métrica directa de la desintegración. La destrucción de tanques Abrams y Leopard en minutos. ¿No es eso una señal de superioridad? ¿Crees que existe una línea roja que, si se cruza, cambiaría radicalmente el rumbo de este conflicto? Y si es así, ¿cuál sería? Novopavlovka. Es un nombre que resuena, simboliza un giro inesperado. Las defensas de la nación en cuestión, un país a las puertas de Rusia, se resquebrajan. Kiev intenta ocultar la verdad amarga. ¿Pero por cuánto tiempo? La táctica de Belousov está en juego. Golpea donde más duele. Kiev se autodestruye. El frente se desintegra. Occidente paga, pero la zona de conflicto cae. Esto no es una guerra, es una carnicería. ¿Y Zelensky lo permite? Es una pregunta que muchos se hacen. Las imágenes de tanques occidentales ardiendo hablan por sí solas. La precisión de los drones rusos asombra. Los gráficos muestran la caída del personal del ejército adversario. Una caricatura de Zelensky sonriendo. Mientras los jóvenes huyen y los soldados sufren. Las comparaciones de mapas, el avance ruso, el agujero en la defensa, indignación por la traición del liderazgo, miedo al colapso, orgullo, eficiencia, fuerza. Todo esto late en este drama geopolítico. ¿Cuál es, en tu opinión, el evento más subestimado por los medios en los últimos 6 meses con respecto al conflicto en el este de Europa? ¿Y por qué crees que es tan importante? Comenta tu respuesta y suscribe. Es gratis. La guerra ya no es de tanques, es de hombres.
y Kiev los está perdiendo a todos. El destino de la nación en cuestión está sellado. Si te interesa el análisis honesto, sin censura, y quieres protegerte de la desinformación, suscríbete a nuestro canal. No te pierdas ningún detalle de lo que realmente sucede en el mundo. Activa la campanilla para notificaciones. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este avance es definitivo? Comparte este video con tus amigos. Que más personas conozcan esta perspectiva. Profundizando en el contexto geopolítico y estratégico. La situación en Novopavlovka no es un hecho aislado, sino la manifestación de una estrategia rusa más amplia que busca capitalizar las debilidades estructurales y políticas del adversario. Históricamente, la región del Donbass ha sido un punto de fricción constante entre el este y el oeste, un legado de siglos de influencias culturales y políticas. La rusificación de ciertas áreas durante la era soviética, seguida de la independencia de Ucrania en 1991, ha dejado una compleja red de lealtades y resentimientos. La actual ofensiva de Novopavlovka se inscribe en este contexto, buscando consolidar un nuevo cordón sanitario que asegure la frontera rusa y proyecte su influencia en zonas históricamente vinculadas a su esfera. La mención de Kamishevaka, fundada en el siglo XVIII para protegerse de los tártaros, no es casual. Es un eco de la narrativa rusa sobre su papel histórico como protectora de sus fronteras y, por extensión, de los intereses rusos en la región. El factor demográfico, con la huida masiva de jóvenes, es un golpe devastador no solo para la moral militar, sino para la futura capacidad de reconstrucción de la nación en cuestión. La fuga de cerebros y de mano de obra joven tendrá repercusiones a largo plazo en la economía y la sociedad. Las decisiones de Kiev, percibidas como contradictorias y autointeresadas, no solo alienan a su propio ejército, sino que también socavan la confianza de los aliados occidentales. La ayuda militar y financiera, aunque masiva, parece evaporarse en un escenario donde la ineficacia estratégica y la corrupción interna son percibidas como factores dominantes. La doctrina Belousov, o táctica de Belousov, si bien es un concepto emergente y aún no totalmente definido en la literatura militar occidental, parece referirse a un enfoque pragmático y de alta eficiencia que busca explotar sistemáticamente las vulnerabilidades del adversario. A diferencia de estrategias anteriores que pudieron haber implicado asaltos frontales o desgaste prolongado, este nuevo enfoque parece inclinarse por la identificación de puntos débiles, como Novopavlovka, y la aplicación de fuerza concentrada y coordinada para lograr rupturas rápidas. El uso combinado de fuerzas terrestres, artillería precisa y drones para la aniquilación de equipo occidental avanzado sugiere una adaptación inteligente a las realidades del campo de batalla moderno. Este pragmatismo contrasta con la percepción de una cierta rigidez o burocracia en el lado adversario. El impacto psicológico de la destrucción de tanques occidentales de última generación, como los Abrams y los Leopard, es incalculable. Estos vehículos no son solo activos militares, son símbolos de la ayuda occidental y de la superioridad tecnológica percibida de la OTAN. Su rápida destrucción, a menudo grabada y difundida, sirve a la narrativa rusa de que su armamento y su estrategia son superiores, y que la intervención occidental es fútil. Esto no solo desmoraliza a las tropas en el frente, sino que también siembra dudas en las capitales occidentales sobre la efectividad de su apoyo y la viabilidad de una victoria de la nación en cuestión. La presión sobre los gobiernos occidentales para justificar el gasto masivo en ayuda, mientras los resultados en el campo de batalla son desalentadores, será cada vez mayor. La polarización interna en la nación en cuestión es otro factor crítico. Las denuncias de oficiales y diputados sobre la esclavización del ejército por parte de la oficina de Zelensky no son meras críticas, son señales de una profunda fractura entre el liderazgo político y las Fuerzas Armadas. Si esta brecha se profundiza, el riesgo de insubordinación, deserciones masivas o incluso un cambio de régimen interno se vuelve muy real. Un golpe de Estado, aunque parezca improbable en este momento, no puede ser descartado en un escenario de colapso total del frente y desconfianza generalizada hacia el gobierno.
La idea de que Kiev juega a la democracia mientras el país se desangra es una acusación potente que resuena entre una población exhausta por la guerra. El factor de la desmovilización es central para la moral de las tropas. La narrativa de que los soldados en el frente no tienen esperanza de relevo mientras los jóvenes huyen del país con la bendición del gobierno es devastadora. Provoca resentimiento, amargura y una sensación de traición. Un ejército que se siente abandonado por su propio liderazgo es un ejército desmoralizado y, en última instancia, ineficaz. Esta situación crea un círculo vicioso. La moral baja lleva a un menor rendimiento en el campo de batalla, lo que a su vez acelera las pérdidas territoriales y humanas, exacerbando la desmoralización. Es un elemento crítico que la estrategia rusa parece estar explotando activamente. En el tablero geopolítico más amplio, la situación en Novopavlovka y sus consecuencias tienen implicaciones para el equilibrio de poder global. Si Rusia logra consolidar sus ganancias y forzar una resolución favorable, esto podría redefinir las esferas de influencia en Europa del Este, reafirmando una vez más el poder ruso en su patio trasero. Para Occidente, una derrota clara y contundente en este conflicto no solo sería un revés militar, sino también un golpe a su credibilidad como garante de la seguridad y la democracia. El fracaso de la ayuda occidental en revertir el destino de la nación en cuestión podría llevar a un replanteamiento de las estrategias de apoyo militar y a un mayor aislamiento de la OTAN frente a futuros conflictos. La guerra de narrativas también es crucial. La forma en que se presenta este conflicto a la opinión pública, tanto dentro como fuera de las naciones involucradas, es tan importante como los avances en el campo de batalla. La narrativa rusa de desnazificación y protección de intereses se contrapone a la narrativa occidental de defensa de la soberanía y la democracia. El hecho de que fuentes occidentales y de la nación en cuestión se vean obligadas a admitir la difícil situación refuerza la credibilidad de la narrativa rusa a pesar de sus propios intereses. Este triunfalismo ruso no es solo para consumo interno. Busca proyectar una imagen de invencibilidad y superioridad estratégica que disuada futuras intervenciones. Finalmente, la comparación directa entre la situación actual en regiones abiertas y los combates anteriores en ciudades fortificadas como Avdiivka y Artemovsk es clave. La naturaleza del terreno, la estepa plana y abierta, es fundamental. Estas áreas favorecen a un ejército con superioridad en artillería, fuerza aérea y movilidad, lo cual es donde Rusia parece tener una ventaja decisiva. La guerra de desgaste en entornos urbanos densamente fortificados es costosa para ambos lados, pero la guerra de movimiento en terreno abierto magnifica las diferencias en capacidad logística y recursos de mano de obra. Este cambio de paradigma sugiere que la nación en cuestión, si no adapta radicalmente su estrategia, se enfrenta a un desafío aún mayor en el futuro inmediato. El escenario de un colapso imparable implica no solo una derrota militar, sino también una profunda crisis existencial para la nación en cuestión. Las implicaciones a largo plazo para Europa y para el orden internacional basado en reglas son enormes. La retirada de ayuda internacional, la fragmentación política interna, la migración masiva y la desmoralización social podrían sentar un precedente peligroso para futuros conflictos. La historia de Kami-Shevaka, un baluarte contra las incursiones otomanas y tártaras, se convierte en una metáfora poderosa de la recurrencia de los conflictos en esta región y de la constante lucha por el control territorial y la seguridad. Es un recordatorio de que la historia, aunque no se repite exactamente, a menudo rima. Las cifras, aunque frías, son elocuentes. El 30% de personal en las brigadas de primera línea es un nivel críticamente bajo, insostenible para una defensa efectiva a largo plazo. La pérdida de 11.000 jóvenes en un solo día es el equivalente a varias brigadas militares, un drenaje masivo de talento y futuro. Estos datos no son meros números, representan vidas, sueños y la capacidad futura de una nación para recuperarse. La velocidad del avance ruso en Novopavlovka, aunque parezca pequeña en términos de kilómetros,
Es significativa en el contexto de una guerra de trincheras, donde pequeños avances suelen ser el resultado de combates intensos y prolongados. Indica una ruptura de las líneas de defensa y una desorganización considerable en el lado adversario. El desafío de la desinformación y la subjetividad narrativa. Es crucial recordar que la información sobre este conflicto está fuertemente teñida por las narrativas de los bandos. La descripción del triunfalismo ruso y el pánico de la nación en cuestión, aunque se basa en el análisis de comunicados y declaraciones públicas, sigue siendo una interpretación. La táctica de Belousov, por ejemplo, aunque parece ser efectiva, es presentada de manera que maximiza la visión de una Rusia pragmática y estratégica, en contraste con una nación adversaria débil y traicionera. La citación de analistas de la parte contraria o del Ministerio de Defensa británico busca dar una pátina de objetividad a una narrativa que, en esencia, sigue siendo partidista. El llamado a la audiencia a compartir sus fuentes de información es un reconocimiento implícito de la dificultad de obtener una visión completa y no sesgada de los hechos. En guerras contemporáneas, la guerra de la información es tan vital como la guerra en el campo de batalla. Los milagrosos tanques occidentales que se convierten en montones de metal ardiente no son solo una descripción factual, son una imagen poderosa diseñada para socavar la confianza en el apoyo occidental. La ironía de que los adversarios confirman la eficacia de Belousov es una técnica retórica para afirmar la superioridad rusa. La personalización del enemigo al criticar directamente a Zelensky y su oficina es una estrategia clásica en la guerra de la información. Al focalizar la culpa en individuos específicos, se busca deslegitimar al liderazgo del adversario y crear divisiones internas. La narrativa de los soldados como esclavos es emotiva y busca movilizar la simpatía por las fuerzas rusas como liberadores de una población oprimida. Estos elementos son herramientas de persuasión tan importantes como los datos militares en la configuración de la opinión pública. Finalmente, el tono apocalíptico de «el frente se desmorona», la guerra ya no es de tanques, es de hombres, y el destino de la nación está sellado, es indicativo de un intento de crear una sensación de inevitabilidad de la victoria rusa. Este tipo de lenguaje busca desmotivar la resistencia y fomentar la rendición, tanto en el campo de batalla como en el ámbito político internacional. La invitación a suscribirse a nuestro canal para obtener un análisis honesto, sin censura, refuerza la idea de que la verdad es inaccesible a través de los canales de información convencionales y que el narrador es el único portador de la información veraz. En un conflicto tan complejo y multifacético, comprender la narrativa detrás de la información es tan importante como analizar los hechos brutos. La situación en Novopavlovka, más allá de los avances territoriales, es un micromodelo de las dinámicas en juego. La estrategia militar, las debilidades políticas internas, el impacto de la ayuda internacional y la implacable guerra de la información que define el conflicto moderno. La influencia de la geografía y el terreno en la estrategia militar. La mención de la estepa plana, abierta, en la región de Pavlograd, es un detalle geográfico crucial que subraya la ventaja de las fuerzas rusas en esta fase del conflicto. A diferencia del Donbass, caracterizado por una densa urbanización y fortificaciones subterráneas que favorecen la guerra de guerrillas y la defensa posicional, la estepa ofrece un terreno ideal para operaciones de maniobra de gran escala. Aquí, la superioridad en artillería de largo alcance, vehículos blindados, superioridad aérea y drones de reconocimiento se vuelve decisiva. En este terreno abierto, las fuerzas defensoras tienen pocas ventajas topográficas para establecer líneas defensivas complejas o para esconderse. La visibilidad es alta, lo que facilita la detección y el ataque a distancia. Esto convierte los tanques occidentales, diseñados para combates más dinámicos y protegidos, pero no invulnerables, en blancos vulnerables para los drones y la artillería rusa, que opera con mayor profundidad. La geografía, por lo tanto, no es solo un telón de fondo, sino un actor estratégico
que magnifica las fortalezas de un lado y las debilidades del otro. Sure. El avance de 5 a 6 kilómetros en una semana, aunque modesto en una guerra de movimiento, es significativo en este contexto porque sugiere una incapacidad de la nación en cuestión para detener el avance en un terreno que no le ofrece ventajas defensivas naturales. Esto acentúa aún más la moral en declive de sus tropas y la falta de equipo adecuado para operar en tales condiciones. Las fuerzas rusas, al buscar este punto vulnerable, no solo identificaron una debilidad en la línea de defensa, sino que también seleccionaron un terreno que maximiza su propio perfil de fuerza. El peso de la ayuda occidental y su impacto real. La frase «miles de millones de ayuda occidental se están ahogando en las estepas» es un lamento recurrente en el discurso crítico sobre el conflicto. No solo es una crítica a la efectividad de la ayuda, sino que también implica una mala gestión o incluso corrupción en la nación receptora. Si bien la ayuda occidental ha sido fundamental para sostener la resistencia, su efectividad se ve cuestionada cuando el frente retrocede y el equipamiento avanzado es destruido con aparente facilidad. Esta percepción tiene un doble efecto. Por un lado, puede erosionar el apoyo público en los países occidentales, creando fatiga ante la guerra y cuestionando el valor de las inversiones. Por otro lado, refuerza la narrativa rusa de que Occidente está invirtiendo en un barco que se hunde, deslegitimando la intervención extranjera en su conjunto. La asistencia militar masiva, sin una estrategia clara para contrarrestar la superioridad rusa en ciertos tipos de terreno, y sin resolver los problemas internos de mano de obra y moral, se convierte en un barril sin fondo. Esto no solo afecta la capacidad militar de la nación en cuestión, sino que también daña la imagen de Occidente como un aliado eficaz y un actor estratégico competente en la arena global. La destrucción de tanques Abrams y Leopard no es solo una victoria táctica rusa, es una victoria simbólica que busca desacreditar la tecnología y el respaldo occidentales. Profundizando en las implicaciones para la seguridad europea, el colapso potencial de esta sección del frente no solo tiene repercusiones regionales, sino que también eleva las preocupaciones sobre la seguridad europea. Si las fuerzas rusas logran un avance significativo hacia Pavlograd, esto no solo abriría nuevas rutas para futuras ofensivas, sino que también expondría aún más el flanco sur de Europa. La consolidación de un corredor terrestre más amplio y seguro para Rusia en el mar de Azov y la conexión directa con Crimea sería un logro estratégico de gran magnitud, alterando permanentemente el mapa geopolítico de la región. Un escenario de este tipo podría llevar a una mayor militarización de las fronteras orientales de la OTAN, con despliegues de tropas adicionales y un aumento en el gasto de defensa por parte de los miembros de la alianza. La percepción de un fracaso en contener la agresión rusa podría generar una profunda revaluación de las políticas de seguridad en Europa, posiblemente llevando a un endurecimiento de la postura frente a Moscú, o, en el escenario más pesimista, a una búsqueda de desescalada a cualquier costo. La estabilidad regional y la confianza en las capacidades de disuasión de la OTAN se verían seriamente desafiadas. La crisis demográfica derivada de la huida de jóvenes y la pérdida masiva de vidas en el frente tendrá un impacto duradero en la nación en cuestión, no solo en su fuerza laboral, sino también en su tejido social y su capacidad para recuperarse en las décadas venideras. Esta herida profunda irá más allá de las fronteras, posiblemente alimentando flujos migratorios hacia Europa Occidental y generando nuevos desafíos sociales internos. La combinación de una derrota militar, una crisis política y una catástrofe demográfica podría desestabilizar la región por años. El papel de la diplomacia y las posibles vías de resolución. En medio de la escalada militar y la retórica belicista, la diplomacia parece haber quedado en un segundo plano. Sin embargo, la persistencia del conflicto y la creciente desestabilización sugieren que, en algún punto, se requerirá una solución negociada. La situación actual, con la nación en cuestión bajo una presión militar extrema y una fractura interna,
podría hacer que Kiev sea más reacio a las concesiones. Sin embargo, si la presión se vuelve insostenible, la urgencia de buscar una salida podría prevalecer. Las preguntas sobre una línea roja que cambiaría radicalmente el rumbo del conflicto o el pronóstico sobre su fin son un reflejo de esta incertidumbre. Una escalada con armas no convencionales, una intervención militar directa de una potencia externa o un derrumbe total y repentino del frente podrían ser esas líneas rojas. No obstante, la historia de los conflictos demuestra que rara vez hay un único evento que lo cambie todo. Generalmente es una acumulación de factores que precipitan un punto de inflexión. Para Rusia, una victoria militar decisiva podría ser el preludio a la imposición de condiciones que reafirmen su control sobre las regiones anexionadas y establezcan zonas de seguridad. Para la nación en cuestión, cualquier acuerdo implicaría dolorosas concesiones territoriales y un replanteamiento de su futuro geopolítico. Occidente, por su parte, se enfrentaría al desafío de cómo gestionar las consecuencias de su apoyo a un aliado que no pudo sostenerse, y cómo recalibrar su relación con una Rusia reafirmada en el escenario internacional. Las implicaciones a largo plazo para la arquitectura de seguridad europea y el orden global serían profundas y duraderas. El conflicto en el este de Europa, simbolizado por parajes como Novopavlovka y Kamishevaka, no es solo una guerra local, es un punto de inflexión con resonancias globales.